estamos en este tiempo en el que estamos de fiesta, ¿verdad? Nuestro corazón se regocija porque el Señor nos está permitiendo cumplir 10 años, ¿verdad? 10 añitos. Y como ustedes verán, estamos cambiando muchas cosas. Estamos ya como unas carpas de Dubái, así, ¿no es cierto? Con esos toldos que se ve. Bueno, todavía falta esta semana más, ¿no? Así que quien no se ha ido a Dubái, pues más o menos así son las carpas. Ya, pues usted ya puede decir, estuve en Dubái de Calderón, ¿verdad? Bueno, gracias porque he sentido el respaldo, ¿no? La ayuda de ustedes como hermanos en la fe de la iglesia para poder cambiar, ¿no es cierto?, un poquito la imagen de cómo estábamos con la carpa y todas las cosas que hemos estado haciendo. Gracias, hermanos, por su ayuda. Estamos ahora en un nuevo mes, tenemos un nuevo desafío, ¿cierto? Y como ustedes la semana pasada, los que estuvimos hablando de un tema muy importante que es cómo crecer, ¿verdad? Una iglesia que no es iglesia no crece. Entonces yo estaba pensando qué poder darles en este mes, qué vamos a hablar, ¿no? Y qué mejor de dar pautas como iglesia que somos para poder crecer, ¿no? Crecer ya no en lo físico, pero sí en lo espiritual. Poder crecer en el amor del Señor. Y la idea es que cada uno de nosotros nos animemos a crecer en el amor de Dios. Y al crecer en el amor de Dios, estamos creciendo en el amor al prójimo. ¿Verdad? Amén. Amén. Pero hablábamos también que las evidencias de nuestro crecimiento, ¿no?, deben ser constantes, decíamos la semana pasada. No solamente que, bueno, pues se quedaron ahí y ya, ¿no? Tienen que ser visibles el día al día. Porque debemos demostrar lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas día a día. Porque si Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, como dice por ahí, el Señor de Señores, que lo tenemos como nuestro Kyrios, pero solamente lo tenemos de nombre nada más y no está haciendo nada en nuestra vida para que nosotros podamos reflejar a los demás, pues solamente está de nombre, ¿no? Y lo que Dios nos va enseñando en el día a día, tenemos que reflejarlo. ¿Qué es lo que Dios le ha enseñado en esta semana? Había una tarea, ¿verdad? ¿Quién hizo la tarea? Yo traje un regalo para aquel que hizo la tarea. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué era la tarea? Por aquí entró. Tienen que ponerse. Ahora, yo quiero que ustedes todo este tiempo que vamos a estar del mensaje, se pongan un dedo aquí. ¿Ya? ¿Saben por qué? Para que lo que entra por aquí no se salga por acá, ¿verdad? Sino que vaya directo al corazón y del corazón a la mente y de ahí venga nuestro cambio, ¿ya? Así que vamos a estar todo el culto así, como un dedo en el oído. Bueno, teníamos que hablar a alguien o demostrar a alguien, a nuestro prójimo, del amor de Dios. Si estábamos fallando en algo, teníamos que pedirle perdón, teníamos que hacer algo por el prójimo, ¿no es cierto? Así que esa era la tarea de la semana. ¿Alguien hizo? Sin saber, bueno, ya lo saben. Queda el regalo para la próxima semana entonces. ¿Ya? Saben que lo que Dios nos enseña, nos ha enseñado y nos seguirá enseñando es de su amor. Es de su amor. Y la Biblia nos relata la historia de amor incondicional, la más grande historia de amor incondicional. Si a usted le gusta las historias de amor, aquí está. En este libro usted encuentra
las historias de amor de Dios para la humanidad. Así que si quiere enamorarse más de Dios, lea la historia de amor que Dios tiene para su vida. ¿Sí? Y en la carta de Pablo a los de Éfeso o a los Efesios, nos está diciendo Pablo en el capítulo 5, en los 2 primeros versículos, que debemos imitar ese amor que Dios nos da. Así que les invito a abrir sus Biblias y vamos a ir a Efesios. Capítulo 5. Versículos 1 y 2. Le invito a ponerse en pie para poder dar la lectura. Dice como título en la Reina Valera: andad como hijos de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad ¿en qué? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué? En olor fragante. En olor fragante. Así que en esta mañana nosotros podamos ser ese olor fragante a Dios. Amado Padre, Amén. aquí estamos tus hijos, que te amamos y queremos obedecerte y queremos ser un grato perfume para ti con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué significa ser imitadores de Dios? ¿Se ha puesto a pensar qué significa ser imitadores de Dios? Antes que continúe, vamos a hacer un ejercicio ahora, ¿ya? Vamos, levanten todos los que tengan un teléfono. Levanten el teléfono. ¿Sí? ¿Todos tienen un teléfono? Sí. Y con la otra mano vamos a hacer lo siguiente. Y decirle: Señor Jesús, te damos gracias por la tecnología, pero en este momento no la necesito. Así que coja con el otro dedito y ponga donde dice silenciar, donde ponga modo avión, o apáguelo, porque ahorita Dios no nos va a hablar por teléfono, ¿verdad? Nos va a hablar a través de su palabra. ¿Ok? Yo también tengo que hacer lo mismo. Ya, ahí sí. Bien, entonces, ¿qué significa ser pues imitadores de Dios? Si usted se pone a leer la carta de Pablo a los Efesios, ¿no? En el capítulo anterior, en el capítulo 4, pues Pablo habla a la iglesia en Éfeso de cómo deben relacionarse el pueblo de Dios, los cristianos, con los demás. Dice que su comportamiento debe ser como hijos de Dios. La palabra imitadores, ¿no?, viene del griego mimetes, que es muy parecido a imitar, ¿no? Seguir significa seguir el ejemplo de. Los imitadores, ¿no?, son aquellos que siguen un patrón o ejemplo de algo o de alguien y lo imitan. En este caso, Pablo nos dice que sigamos o que imitemos, ¿sí?, que sigamos el ejemplo de Dios. Si lo ponemos en otras palabras, así más claras, lo que Pablo está diciendo a la iglesia es que cada uno de nosotros podamos demostrar que somos cristianos. Y el ser cristiano
es reflejar a Cristo en nuestras vidas. Esa es la meta del cristiano. El de producir hombres, mujeres, niños y niñas que tengan características de Dios, que se formen de acuerdo a la imagen, ¿no?, de Dios. En otras palabras, que cada uno de nosotros podamos ser divinos, ¿no? No lo que usted le dice a su novia o a su novio, qué divino que estás, no, ese tipo de divinidad no. Sino divino quiere decir la forma de reflejar la divinidad, de reflejar a Dios en su vida, ¿sí? A eso se refiere. Y de eso se trata el mensaje, el único mensaje y verdadero que Dios tiene para usted y para mí, que reflejemos en nuestra humanidad lo divino de Dios, ¿verdad? Que nosotros, simples mortales, demostremos la divinidad de Dios. ¿Y cómo usted puede demostrar la divinidad de Dios? Conociéndole profundamente, enamorándose de Él, buscándole de corazón. En Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16, Pedro recalca lo mismo que el apóstol Pablo. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda ¿qué? Vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Verdad? Y el ser santo no significa en el que usted le van a poner una velita cuando se muera, ¿verdad? Eso no significa ser santo. Ser santo significa ser apartado de la contaminación que el mundo nos ofrece. Ser apartado del pecado. Ser apartado para agradar a Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios. Y aquí yo veo santos que están apartados para Dios. Levante la mano a los santos. Qué lindo, toda la iglesia son santos, ¿verdad? Santos que pecan, ¿verdad? Somos santos que pecamos, y es así. Porque somos apartados para Dios, pero que mientras estamos en esta naturaleza pecaminosa, vamos a pecar, vamos a fallar. Pero mientras conocemos del Señor, el Señor va haciéndonos nuevos cada día. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, 17, que dice, de manera que, diga, ponga su nombre, de manera que sí, Edwin, ¿sí? Si Erika, si José está en Cristo, ¿qué pasa? Las cosas viejas pasaron. Hay otras versiones que dice, las cosas viejas van pasando, van cambiando, van restaurándose, se van haciendo nuevas, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros que somos santos, pero que pecamos, vamos siendo nuevos en la medida que va pasando el tiempo y seguimos conociendo a Dios. Amén. Por eso es importante que usted se involucre, que se prepare, que estudie la Biblia, no solo la lea. Y allí usted va a demostrar lo divino de Dios en su vida y en los demás. Por eso dice, sean santos como yo soy santo. Sean apartados de toda inmundicia, porque Jesucristo, a pesar de que fue hombre, ¿cierto? Pero también fue 100% Dios. Demostró la divinidad aquí en la tierra.
en un cuerpo humano. Nos dio ejemplo. Mis queridos jóvenes, ese es un gran desafío que tenemos. Mis queridos padres, ese es un gran desafío que tenemos. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el día de ayer estuvimos un tiempo chévere con los jóvenes. No veo a los que estuvieron ayer. Hubo gente nueva con los chicos. Qué lindo. Y tuvimos como casi 2 horas de juegos y juegos diferentes en el cual les desafiábamos a los muchachos, ¿no? Y ellos que corrían y todo eso, bueno, y se cansaron unos, ya no querían porque ya estaban cansados, pero estaban desafiados. Y cuando uno le desafía a alguien, ¿qué hace? Se esfuerza, yo sí puedo, y vamos ahí, y los chicos corrían, y daban todo, y estábamos ahí, no se dejaban. Bueno, era lindo. Dios nos desafía ahora. ¿A qué? A que seamos santos. ¿Quién acepta ese reto? ¿Quién acepta ese desafío? A poder ser santo como Él es santo. A pesar de las diversidades de nuestra vida, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que pasamos. Pero ahí es el desafío de cada uno de nosotros, de apartarnos de toda contaminación, de no caer en las trampas del enemigo. ¿Y qué trampas son las que caemos? La mentira, el desánimo, el engaño, ¿verdad? En esas trampas facilito caemos. Pero ¿por qué no nos desafiamos a no mentir? ¿Por qué no nos desafiamos a llegar a tiempo a la iglesia? ¿Por qué no nos desafiamos a leer la Biblia? ¿Por qué no nos desafiamos, ¿no?, a predicar a uno, por lo menos a uno en la semana? No le digo todos los días, aunque yo a alguien le desafié esto en la semana, que predique a una persona todos los días. Está desafiado ahí, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va. Pero a eso es lo que nosotros estamos llamados. No a desenfrenarnos en el libertinaje, en el pecado, en caer en esas trampas que el enemigo siempre está presto para hacernos caer. ¿Cómo estamos para el enojo? Rapidito nos encendemos, ¿verdad? Rapidito nos airamos. Pero la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Pero sin embargo pecamos, ofendemos al prójimo, ofendemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, en fin. Es el desafío, hermanos, que ahora tenemos, a vivir una vida divina, buscando del Señor y sobresalir en todas aquellas trampas que el enemigo nos quiere poner. ¿Está desafiado? Yo sí, estoy desafiado. Pero usted se preguntará, pastor, ¿pero cómo puedo yo imitar a Dios? Si yo aún me enojo, si yo aún me cuesta, pastor, me cuesta. ¿Cómo puedo yo imitar a Dios? Pues tenemos el ejemplo de Pablo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1? El apóstol Pablo dice, sean pues imitadores, ¿de quién? De mí, así como yo soy de Cristo. Pablo era un gran ejemplo de ese imitador de Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos da referencias en cuanto a qué es imitar a Dios, a qué es ser igual a Jesucristo. Me estoy refiriendo al ser igual no en ser Dios, sino a cómo Él se comportaba con los demás, cómo Él podía soportar la tentación, a cómo Pablo imitaba en la santidad y en la devoción a Dios. A eso es lo que el apóstol Pablo decía, imíteme a mí, porque yo trato de agradar a Dios, porque yo
Soy santo porque yo tengo devoción de Dios, a Dios, porque yo busco de su presencia. A pesar de que el apóstol Pablo en su vida pasada, ¿quién era? Usted me va a mencionar las cosas negativas de Pablo. Pablo era un perseguidor de cristianos, era uno que mataba, etc. Pero ¿saben qué? Pablo era una persona muy instruida, judío de judíos, ¿cierto? Él se sabía la ley. Era una persona que nació en una familia religiosa. O sea, era una persona que sabía. Era una persona erudita. Y que por su trabajo también tenía platita. Pero sin embargo, en Filipenses 3, 7 y 8 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué es lo que tenía Pablo? Pablo tenía muchas cosas. Él tranquilamente podía continuar con su vida, ¿no? Y tener muchas riquezas. ¿Pero qué dice? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo? ¿Por amor de Cristo dejé el poder ser yo millonario? ¿Por amor de Cristo dejé tantas cosas? Pero ahora quiero servir a mi Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Dios, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Mire qué ejemplo nos está dando Pablo de devoción, ¿no? De dejar todo por Cristo. ¿Usted qué dejaría por Cristo? Yo tengo un amigo un hermano en la fe, que lo aprecio mucho. Y cuando él vino de España, bueno, él es español, y por primera vez asistió al discipulado que teníamos en la casa. Recibió a Cristo Jesús en su corazón y empezó su vida cristiana. Él empezó a caminar conmigo. Empecé a enseñarle lo poco que sabía del Señor. Y cuando yo estaba estudiando en el seminario, él me dijo: venga tío, llévame al seminario. Entonces le dije: bueno, vamos, dale. Nos fuimos al seminario y estuvo para mí, la clase más difícil, la clase más dura, ¿no? Pero para él fue la clase más linda. Para mí fue el profesor más difícil, hermenéutica. Usted me va a preguntar: ¿con qué se come? Ya después les digo. Pero era para mí lo más difícil. Pero para él fue tan lindo. Y dijo: yo quiero seguir el ministerio. Y en el seminario se matriculó. Bueno, pedimos permiso al pastor. El pastor lo aprobó. Y le dijo: ¿sabes qué? Espérate un año. Y él seguía aprendiendo conmigo y le iba enseñando. Pasó el año y el pastor le aprobó. Dijo: ok, sigue el seminario. Pasó el seminario. Él era jefe en una empresa de pinturas en Sherwin-Williams. Ganaba muy bien. Y cuando ya yo vine para acá, él siguió en el seminario y nos enteramos que él ahora está como pastor aspirante en la iglesia, ¿no? Y para mí es un contento, es una alegría. Y cuando le pregunté: ¿y qué hay de tu sueldo? ¿Qué hay del trabajo que tenías, el cargo que tenías? Dijo él: todo lo dejé por amor a Cristo. ¿Verdad? Tal vez él ganaba miles allí como jefe en esta empresa. Y bueno, acá vino a ganar
tal vez ni una cuarta parte de lo que él ganaba, pero Dios es fiel. Y él vive súper bien, ¿no? Y sigue sirviendo al Señor y dejó todo por Cristo. Y así, ¿cuántos de nosotros dejamos todo por el Señor? Pablo dejó sus títulos, sus posesiones, el dinero, todo lo dejó en segundo plano. ¿Para qué? Para darle devoción a lo primero, a Dios. Todo lo demás fue basura para él. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? A veces ponemos en primer lugar nuestro trabajo, en primer lugar nuestra familia, en primer lugar hasta el fútbol. Pero cuando tenemos que venir a la iglesia, cuando tenemos que venir a orar, cuando tenemos que leer la Biblia, no le ponemos en primer lugar a Dios. En Gálatas 2:20 dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él tenía ese concepto claro de la vida cristiana, el que Jesucristo se entregó por él, se entregó por nosotros, dio su vida, derramó su sangre por usted y por mí, nos salvó, nos rescató del pecado. Pero a veces somos tan mal agradecidos que no le decimos gracias, Dios. Más bien nos creemos que debemos ser salvos por el Señor, que nos merecemos la salvación. Pero Efesios 2:8-9, ¿qué nos dice? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Y no es por sus obras, no porque lees la Biblia, no porque vienes a la iglesia, no porque das plata a los pobres, no porque haces el bien. No, eso no es. Por eso no somos salvos. Porque si fuésemos salvos por nuestros actos, ¿cuántos de nosotros no pagaríamos y nos sacrificaríamos para dar y ser salvos, verdad? Pero la salvación es gratuita, que Dios nos la da. Y de ese amor que Dios nos dio y nos da, debemos demostrar a los demás. Y ese es el anhelo del apóstol Pablo. Filipenses 1:20 y 21. Conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo. ¿En dónde? En mi cuerpo. Con nuestra vida debemos glorificar a Dios. Con lo que usted hace, debe glorificar a Dios. No con su carne, sino con su espíritu. Y esa es la manera como nosotros debemos imitar de Pablo. Por eso dice: imítenme a mí, porque yo imito de Cristo. ¿En qué más podemos imitar de Pablo? En la confianza y la esperanza que tenía en el Señor. Romanos 1:16, en la primera parte dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo el que cree. ¿Usted cree en el Señor Jesús? Más o menos nomás. ¿Usted cree? ¿Está seguro? En 15 días vamos a tener un tiempo de ir a evangelizar en el hospital. ¿Sí? No la otra semana, porque la otra semana tenemos fiesta. Pero en 15 días, el sábado a las 3 de la tarde, vamos a estar aquí con los jóvenes y los que deseen unirse. Vamos a salir a evangelizar. Y vamos a ir a los hospitales.
Ay, yo quiero verlo acá, que usted no se avergüence de ir y predicar la palabra, de ir y llevar una Biblia en sus manos. A veces nos da recelo, nos da vergüenza que nos vean con la Biblia, nos da vergüenza que nos digan, eres cristiano, chance, ¿verdad? Los jóvenes así dicen, chance, más, así dicen, ¿no? Pero aquí Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Si yo, como hijo de Dios, tengo poder, más bien yo tengo que sentirme así, ¿no? Cuando venga Satanás, con ese poder que Dios me da, y rechazar aquellas tentaciones. En 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No para que tengamos vergüenza de Él. Entonces, volviendo al tema, ¿qué significa imitar a Dios? Quiere decir que en mi vida se refleje lo que Cristo hizo, lo que Cristo hace. Que se refleje el amor de Dios en mi vida. Que ponga mi mirada en Él, en el autor y el consumador de nuestra fe. En que mi conducta esté marcada por lo que Cristo hace en mi vida. Que mis anhelos sean congruentes con el amor de Dios. Que mi reacción ante las ofensas de otros pueda demostrar el amor de Dios. Que si me dan en la una mejilla, yo pueda poner la otra mejilla. Ay, pastor, ya voy a ver si es cierto. Pero hay que hacerlo. Debemos reflejar el amor de Cristo, aunque nos ofendan, aunque nos maltraten, aunque se enojen, aunque nuestro jefe nos vea mal, aunque nuestra familia nos rechace. Debemos demostrar el amor de Cristo. Debemos imitar a Dios como sus hijos amados, dice el texto, ¿verdad? En Efesios 5. Imitar como hijos amados. ¿Usted se siente amado por el Señor? Amén. ¿Qué tiene que hacer? Imitar de ese amor. Amar a los demás. Pero ¿sabe algo? Usted no puede dar de lo que no tiene. Si no tiene el amor de Cristo en su vida, usted no puede dar de ese amor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aprender del amor de Dios. Aquí está el amor de Dios. Aquí está Cristo. Solamente, ¿qué tiene que hacer? Abrir su Biblia, leer la historia de amor que Dios tiene para usted y enamorarse de Él. Así de sencillo. Nada más. Y así usted puede caminar, puede demostrar el amor de Dios. Y así es como podemos crecer espiritualmente en amor a Dios. El tema de ahora era cómo crecer en el amor de Dios. Y esta es una de las formas como nosotros podemos crecer en el amor de Dios. Como conclusión, y para que usted aplique en su vida, cuando mi corazón está puesto en Dios, me permite amar a los demás. Si amo a mi prójimo con la mirada puesta en Dios, hermanos, aunque el pastor le hable,
aunque el pastor le vea mal, aunque el pastor le corrija, no va a haber resentimientos, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando en su corazón esté el amor de Dios, ¿verdad? Cuando en su corazón esté el amor de Dios, aunque el hermanito le vea mal, aunque el hermanito le hable, aunque el hermanito no le sonría, aunque el hermanito, etcétera, usted debe demostrar el amor de Dios. Porque si no tiene el amor de Dios en su vida, vienen los resentimientos, viene el enojo. Ay, es que pastor, si usted es bien. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Llenarse del amor de Dios. Cuando nos llenamos del amor de Dios, los años de nuestra vida nunca serán perdidos. Más bien serán orientados hacia Dios. Cuando nos llenamos del amor de Dios, nuestra vida nunca será una vida perdida. Nuestro tiempo nunca será un tiempo perdido. Porque con nuestra vida y con nuestro tiempo daremos gloria y honra a Dios. Amén. Así que no es en vano, hermanos, que nos llenemos del amor de Dios. Cuando nuestra motivación sea la palabra de Dios, el Evangelio, siempre le daremos gloria a Dios. Siempre le dará gloria a Dios. Si su motivación está desviada, siempre vivirá quejándose. Siempre vivirá una vida amargada. Siempre estará viendo hasta la mínima postura del hermano, del pastor, o de su jefe, o de la persona que está al lado suyo. Así que, ¿qué debemos hacer? Muy bien, póngase un listo, ¿verdad? Una carita feliz, porque ese era el mensaje de esta mañana. Llenarnos, el crecer en el amor del Señor. Yo le pregunto, ¿tiene el amor de Dios? ¿Está lleno del amor de Dios? Es el tiempo que usted refleje de ese amor. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, que yo veo que no hay gente nueva hoy, creo que todos tenemos a Cristo en nuestro corazón, amén. O hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón. Si usted no tiene a Cristo en su corazón todavía, yo quiero invitarle que hoy le diga al Señor Jesús: Señor, yo quiero tener de tu amor. Quiero que tú me perdones, Señor, por todos mis pecados. Quiero darte espacio en mi vida. Abro mi corazón, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y empieza a transformar mi ser. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y que sé que cuando parta a la eternidad contigo, voy a disfrutar de cada una de las bendiciones que tú tienes de mí, para mí, en el cielo. Amén. ¿Ya le ha dicho eso usted a Jesús? ¿Sí le ha dicho eso a Cristo? ¿Tiene a Cristo en su corazón? Ahora le invito a hacer otra oración. Póngase en pie. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? Piense un poquito ahí, cierre sus ojos. Y piense en lo que hemos hablado. Yo no sé qué hay en su corazón. Hay resentimiento, hay enojo, hay venganza tal vez, falta de perdón.
¿Por qué no le dice al Señor, Padre, perdóname, lléname de tu amor y ayúdame a perdonar al que me ha ofendido? Permite, Señor, que ya no lo vea más con unos ojos de odio, de resentimiento, de amargura, sino, Señor Jesús, que empiece a verlo como tú me ves, con ese amor inagotable, con ese amor infinito. Y permite, Padre, que pueda reflejar de tu amor siempre. Lléname, Señor, de ti. Lléname de tu amor. Quiero ser imitador de ti. Quiero reflejar a Cristo en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.